Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad poder compartir un episodio más de su canal, Ministerio Bíblico Vid Verdadera, donde a la luz de la palabra de Dios, siempre guiando y orientando, dando la mejor oportunidad de conocerlo a Dios a través de su santa palabra, única, palabra inerrante, perfecta, exacta, sin equivocación de ninguna naturaleza. En esta oportunidad vengo a compartirles a ustedes, debido a que han habido muchos comentarios acerca de por qué la Biblia católica tiene más libros en el Antiguo Testamento y la Biblia evangélica cristiana, o los que nos denominan protestantes, tenemos menos libros. La Biblia católica tiene 6 o 7 libros más, y la Biblia evangélica eh, tiene 39 libros de el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, es decir, 66 libros. Pero la Biblia católica tiene 6 o 7 libros más. Pero bien, ¿a qué se debe esto? Vamos a conocerlo. Esos 7 libros que tienen la Biblia católica son considerados libros apócrifos. ¿Qué significa libros apócrifos? Son también conocidos deuterocanónicos, que es una colección de textos religiosos que fueron escritos durante el periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir? Dios dispuso que se escriba hasta determinado tiempo a través de sus siervos o profetas, hasta el libro de Malaquías. De ahí pasaron más de 400 años donde no hubo mayor, o mejor dicho, ahí terminó todos los mandatos y las ordenanzas que Dios les daba a sus siervos, a los profetas que él elegía. De ahí vino Juan el Bautista, y de ahí vino el Señor Jesucristo. Bien, así brevemente. Pero se establece de ahí para adelante habrían venido estos libros deuterocanónicos, pero su inspiración y sus autores eran de desconocidos. ¿Por qué? Y eso lo vamos a conocer, porque carecen de inspiración divina, carecen de inspiración del Espíritu Santo, de la guía de Dios, eh, por lo cual he allí la diferencia, y en la que estos libros apócrifos, estos libros de autores desconocidos, tienen errores el uno y el otro. Fíjense ustedes, desde que se escribieron los libros de Génesis, el Pentateuco y los demás libros, y muchos de estos siervos de Dios escogidos, ninguno de ellos se conocieron, pero en ninguno de ellos hay errores. Es decir, la palabra de Dios es inerrante, tiene concordancia, coherencia, y no es contradictoria. Jamás va a existir eso. Pero bien,
Sigamos. Por otro lado, en el cristianismo, los libros apócrifos han sido muy debatidos varios siglos y finalmente fueron excluidos. La iglesia primitiva consideró que estos libros no cumplían los criterios necesarios para ser considerados inspirados por Dios. En algunas razones, la exclusión fueron por falta de autoridad divina. Los libros apócrifos no fueron escritos por profetas reconocidos, como si lo fueron los del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se consideraron como palabras inspiradas por Dios. En otro aspecto, las enseñanzas, como les indicaba, son contradictorias porque contradecían los libros de los relatos de unos con otros, incluso en hechos históricos también. Los libros apócrifos, por ejemplo, contienen errores, a diferencia de las escrituras canónicas, las cuales consistentemente se han demostrado ser históricamente precisas. Los apócrifos contienen errores obvios, históricos y geográficos. Por ejemplo, Tobías, que es un libro apócrifo de la Biblia católica, indica que, incluyendo la idea de que Sennacherib era hijo de Salmaneser y en realidad era hijo de Sargón. Segunda de Macabeos, libro apócrifo también, de la misma manera contiene numerosas discrepancias en cuestiones cronológicas e históricas y numéricas. La razón es importante en estos estudios arqueológicos también han sido amigos del canon Antiguo y Nuevo Testamento, pero no de los libros apócrifos. Esto significa que los libros apócrifos no tienen ni deberán tener nunca ningún valor como palabra de Dios, como mandato de Dios. Son valiosos para propósitos, relatos históricos referenciales, pero miren ustedes que aquí también existen errores en cuanto a la genealogía de padre e hijo, como vemos en Sennacherib, y el hijo diciendo que es hijo de Salmaneser cuando es hijo de Sargón. Pero bien, existen dentro de los libros apócrifos en las cuales se indica en varios libros de que los santos pueden interceder, la intercesión de los santos pueden interceder ante Dios, pueden invocarse a los santos, que es una tradición que tiene la Iglesia Católica. Pero ahí viene los errores y las equivocaciones de esta Biblia, del libro de los libros apócrifos con los cánones verdaderos que son precisos y no tienen errores. Esta invocación de los santos está en estos libros de Eclesiástico, en varios de ellos, capítulo 3, versículo 30, capítulo 3, versículo 3, etc. Se invocan a los santos. Pero esto es contradictorio y la palabra de Dios no es contradictoria, pero esto quiere decir y es la muestra de que estos libros son escritos por hombres, quién sabe quién, porque no están definidos la autoría, por eso son de autores desconocidos, por eso se llaman apócrifos o deuterocanónicos. Pero ante la intercesión, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro, en los cánones verdaderos? En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 5. En cuanto a la intercesión que dicen los libros apócrifos, que los santos pueden interceder. Dice
la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Jesucristo, nuestro intercesor al Padre. Hijos míos, os escribo, versículo 2, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora, si bien alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo nuestros, sino del mundo entero. Estamos ciertos de que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso y está lejos de la verdad. Ahora bien, en este pequeño análisis que les hago con respecto a algunos que he recibido comentarios y defienden aquello de que se puede rezar por los muertos y defienden eso que justamente está en el libro apócrifo de Segunda de Macabeos, capítulo 15, del 11 al 16, en que se apoyan en la intercesión de los muertos, que los vivos hagan esa intercesión. Este pasaje indicaba que el difunto, un profeta hebreo, Jeremías, oraba mucho por el pueblo y la ciudad santa. Sin embargo, como lo reconocen muchos eruditos, Segunda de Macabeos no se escribió bajo inspiración divina. Y lo vemos claramente con el versículo de canon de inspiración divina, que es Primera de Juan 2.5. Nadie intercede al Padre si no es por el Señor Jesucristo. ¿Qué poder puede tener un ser humano como usted, como yo? Por muy santo que podamos ser, pero pecamos. Pero la intercesión divina de nuestro Señor Jesucristo, perfecto, que estuvo en la tierra, que tuvo un cuerpo humano, pero no conoció pecado. Entonces, ¿cómo puede interceder alguien? ¿Cómo puede interceder también los que creen que María, muchos dicen equivocadamente y lo repiten por tradiciones y costumbres, María siempre virgen, y que María puede interceder o intercede y se le ruega a ella? Cuando ella le dijo al Señor Jesucristo que le decía que era su sierva. Este conjunto que se llaman herejías, apartándose de la verdad y que muchas personas no conocen, sin embargo, tienen una tradición y costumbre de incluso cuestionar quienes decimos la verdad, porque nosotros siempre este canal se va a caracterizar por lo que Dios manda. Seguir los mandatos obedientes de lo que Él ha ordenado que debamos de hacer conocer a las personas que justamente no lo conocen. Por eso a muchas personas siempre las invitaré, en lugar de cuestionar, de que sigan este canal, sigan las enseñanzas que son estrictamente en conocimiento de la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios. Muchas personas desconocen, además de que orar por los muertos es invocar a los muertos. Y eso es espiritismo. Quieran o no, están en un grave error.
hacerlo. Aquí compartimos la verdad de la palabra de Dios siempre y reiteraré eso. Por eso quiero que conozcan y sus inquietudes nos las dejen aquí para que ustedes puedan conocerla y no cuestionar, sino usted sígala con su Biblia y yo la sigo con mi Biblia y vamos juntos leyendo la palabra de Dios, lo que Él ha ordenado. De ninguna manera aquí buscamos cuestionar ni criticar a nadie de ninguna manera, sino compartir la palabra de Dios y que usted conozca la verdad y saber qué es la salvación, qué es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, qué es poder tener la vida eterna. Entre otras prácticas, también estos libros de apócrifos engañan e ilustran a las personas en cuanto que las personas se pueden salvar después de muertos. Y se crearon esa ficción del purgatorio, la cual no es verdad. Quien no aceptó y recibió al Señor Jesucristo en su corazón, lamentablemente dice el libro de Hebreos que después de la muerte viene el juicio. Para unos la segunda muerte y para otros la resurrección. Si a usted le interesa este video, quiere conocer la verdad, no cuestionar, porque no es a mí, yo estoy enseñando la palabra de Dios para que usted la conozca. Si son cristianos, hermanos en la fe, en buena hora, sigamos escudriñando la palabra de Dios y conociéndonos. Y así poder edificarnos. Y quienes no conocen de la palabra de Dios, compartirla para que conozcan, vengan aquí a este canal a conocer la verdad, a compartir la palabra de Dios, a hacer luz y se les salga esa venda de los ojos. Muchas veces algunos acuden a su iglesia, religión u organización religiosa y siguen por años tradiciones de familiares, amigos, y practicando. Los actos religiosos son repetidos, pero esos actos religiosos no tienen por parte de las personas la guía y la orientación de la palabra de Dios, que es la única rectora moral de nuestra vida. Muchas veces se guían por probablemente líderes, como se les llame, se los denomine, pero los guían con verdades a medias. Y verdades a medias son mentiras completas. Incluso para poderlos, en muchos casos, lamentablemente, manipular. La palabra de Dios, y lo voy a leer, este pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1 del versículo 19 al 21. Estoy leyendo aquí para que muchos vean. Esta es la Biblia Serafín Aucejo. Pueden apreciar ahí muchos de ustedes que es una Biblia católica. La Biblia católica tiene unos vocablos interesantes, no puedo decir que no, pero lamentablemente incluye estos libros apócrifos. Vamos al libro de Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, y vamos a leer Segunda de Pedro,
versículos del 19 al 21, que dice así la palabra del Señor. Porque si después de haberse apartado de las asquerosidades del mundo el conocimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, enredados otra vez en ellas, son vencidos por la postrera condición, vienen a ser peor que la primera. Por lo que mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia y la ley santa que les había dado, cumpliéndose aquel refrán. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 21. En lo pertinente dice: porque no traen su origen en las profecías de la voluntad de los hombres, sino que los varones santos de Dios habitan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda palabra escrita aquí es inspirada por el Espíritu Santo, no por hombre. Contrario, y se devela claramente estos libros apócrifos que tienen contradicciones en muchos aspectos, como brevemente se los he hecho conocer. Es decir, no existe purgatorio. Si usted muere o un familiar suyo muere y no ha aceptado o no ha permitido recibir al Señor Jesucristo en su corazón, y la única manera de ser salvo, le esperará el juicio y la condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es importante que usted siga este canal, siga estas enseñanzas y deje todas sus inquietudes aquí en el buzón de sugerencias, y así poder compartirle la luz de la palabra de Dios, y que usted conozca la verdad de que seguir probablemente a un líder, como se denomine, si no le está enseñando la verdad, está llevándolo a la condenación eterna. Espero que les haya gustado este contenido, lo compartan con muchas personas, contactos y conocidos suyos. Se sigan sumando, se sigan suscribiendo a este canal, le den me gusta y sean notificados de nuevos contenidos que seguiremos profundizando más adelante. Si te ha gustado este contenido acerca de esto, de los libros apócrifos, datos curiosos que no conocías, puedes dejarme tus comentarios, que con mucho gusto te lo contestaré, y que busquemos hacer lo que Dios ordena para honrarlo y alabarlo, porque no hacer lo que Él nos ha ordenado, estamos pecando. Y seguimos pecando sin conocer la verdad, y peor aún, sin pedirle perdón de eso. Esa es la oportunidad que puedes tener aquí, en este espacio de orientación, de análisis a través de las Sagradas Escrituras, que la Sagrada Palabra de Dios por sí sola se explica. Les deseo muchas bendiciones y no se olviden suscribirse a este canal, darle me gusta y compartirlo con sus amigos y conocidos, y cada día crecer en esta comunidad para conocer más de cómo agradarle a Dios y saberlo